Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenidos al programa de esta noche de jueves. Después de la jornada festiva de ayer, finaliza la semana para el equipo de este programa hoy. Y lo hacemos con dos entrevistas personales. En una hablaremos, bueno, pues quizás con el mayor experto que hay en Asturias sobre lo sucedido en el volcán de La Palma, del cual ya ha pasado un año desde su erupción. Ahí es nada. Y hablaremos también con el alma mater de un programa que se suma a la programación de esta casa, de esta tele, a partir del sábado a las 10 de la noche. Hablaremos con el bailarín y coreógrafo Poti Castillo, sí, el de Operación Triunfo. Y después, tiempo para nuestro debate con 4 invitados que ya tenemos esperando. Cabecera y comenzamos. Vamos a comenzar el espacio de esta noche y vamos a hacerlo con nuestro tiempo de entrevista personal. Bueno, vamos a comenzar haciendo un poquito de historia, porque el pasado día 19 se cumplió un año del momento en el que se pararon los relojes en la isla de La Palma. Bueno, en aquel momento se pararon los relojes, aunque no para todos, porque incluso hay vídeos que bueno, pues obviando la tragedia, incluso podrían provocar hasta la sonrisa, ¿no? Bueno, en aquel momento, aquel día, a las 3 de la tarde aproximadamente, el volcán, uno de los volcanes que había en la isla de La Palma, decidió que los humanos no somos nada frente a la naturaleza, que quien manda o quien mandaba en aquella zona era él, y erupcionó, y a partir de ese momento La Palma fue un hervidero de noticias, de periodistas, unos con más, otros con menos, otros con ningún criterio, llevando información acerca de lo que era aquel fenómeno natural, aquella tragedia social, aquella tragedia económica. Ha pasado un año de lo del volcán de La Palma, del cual, bueno, pues desde la modestia algunos medios fueron informando, incluso acudiendo a profesionales. Y a un profesional que me mantuvo puntualmente informado de todo aquello, acudimos hoy y damos la bienvenida y saludamos esta noche a José Antonio Sáenz de Santamaría, geólogo y expresidente del Colegio de Geólogos de Asturias. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás, Juan? Me mantuvo usted informado puntualmente de lo que era el volcán, que si iba para aquí, que si iba para allá, y a mí me contrastaba porque era información muchas veces completamente distinta a la que se veían en los medios nacionales, donde se aventuró cada cosa que, como se suele decir hablando mal y pronto, que Dios tirita. Sí, no, la verdad es que nosotros en el Colegio de Geólogos tenemos un WhatsApp de todos los colegiados, y yo, aunque ya lo había dejado la presidencia, pues mantenía, digamos, la administración de ese WhatsApp y les informaba a todos de lo que iban pasando. Claro, ellos no pueden mirar toda la información técnica que sale, ni todas las noticias, ni todos los gráficos. Y a eso me dedicaba en aquella época. Sabes que una de mis pasiones eran los volcanes, y en este caso coincidían las dos cosas, y no me costaba nada mandarte a ti la información, porque eras uno más del grupo. Sí. No contento con ello, atención, llegó el momento de las vacaciones, cogió a su mujer y se fue a La Palma un año después, o X meses después. No, 5 meses después, en mayo, a principios de mayo de este año. Eso es, para ver cómo estaba aquello, imágenes que, bueno, que vamos a ir viendo a lo largo de la entrevista. ¿Qué se encontró? Bueno, hay que diferenciar dos partes, o tres partes. Primero, la primera es que la isla es una preciosidad, ya por sí merece la pena verla, y yo invito a todo el mundo a ir a la isla de La Palma, porque es una zona turísticamente muy importante, que necesita mucho de nosotros, de la gente de los peninsulares, como dicen ellos. No está muy explotada turísticamente, y la verdad es que es una preciosidad, sobre todo si la gente se dedica al senderismo o a caminar por la montaña. Es muy fácil, no hay grandes dificultades, y la verdad es que es una maravilla. Después está el drama humano y social y económico de la isla, claro, porque el volcán, bueno, como ya decíamos, en su época erupcionó y extrajo del fondo de la tierra unos 200 millones de toneladas de material, 200 millones no, de metros cúbicos, toneladas no, metros cúbicos.
de material, que es una cantidad ingente. Eso se repartió por toda la zona del Valle de Aridane, que es una de las más económicamente potentes de la isla, y estropeó 5.000 viviendas o 4.500 viviendas, estropeó 1.200 hectáreas, de las cuales 400 eran de plataneras, estropeó las infraestructuras, claro, es que de ir de las llanos de Aridane a la zona sur de la isla y a Santa Cruz en 30 minutos, al cortarse las carreteras, pasaron a tener que ir en más de hora y media. Claro. Entonces, claro, todo eso destrozó un poco la actividad económica y todavía es el día de hoy de que hay más de 300 o 400 familias que no están en su casa y no han tenido todavía posibilidades de tal. Y luego está el caso de Puerto Naos y La Bombilla, que es otro tema. Y luego, claro, desde el punto de vista profesional, desde el punto de vista de la erupción y todo esto, es una cosa, claro, siento decir esta palabra, maravillosa, desde ese punto de vista, ¿no? Sin perder de vista los otros aspectos. Sí, la verdad es que... Vamos a ir por partes. Vamos a ir primero con el lado humano. Cuando se habla con los naturales de allí, ¿las ayudas prometidas llegan, se recuperan? Llegan en parte, hay gente que ha tenido ayudas, hay gente que todavía no las ha tenido, hay gente que tiene soluciones habitacionales temporales, con barracones, con casas prefabricadas, hay otros que no pueden entrar en sus zonas, como es lo de La Bombilla y Puerto Naos, y cuando hablas con alguno, pues se le saltan las lágrimas. Claro. Aunque tenga arreglada su vida, pues a lo mejor carece de su medio de vida por sus plataneras, o ha perdido siempre, o conoce a alguien que ha perdido, alguien de su familia ha perdido algo, en fin. Ellos están psicológicamente muy afectados, sí, claro. Es lógico, ¿no? Porque además nadie se esperaba una cosa como esa, es lógico, los seres humanos no vivimos pensando en la tragedia que nos puede pasar. De hecho, hay estadísticas por ahí que dicen que más del 20% de la población humana de todo el planeta vive a menos de 50 kilómetros de un volcán activo. Lo cual quiere decir que la gente, lo normal es que no piense en que pueden pasar estas cosas, que van pasando, obviamente, claro. Pero claro, a lo mejor en tu vida toca una vez. Hay una señora, yo recuerdo una señora que había asistido a las 3 últimas erupciones de La Palma, una señora de 80 y pico años que había asistido a la del 49, a la del 71 del Tenegria y a esta. Entonces, pero eso es rarísimo, o sea, claro. Lo normal es que vivas en la isla de La Palma sin erupciones a lo largo de tu vida. Claro. Y claro, entonces esto no ayuda a que la gente no lo vea como una cosa excepcional y... Claro. Dentro de esa lenta recuperación, Puerto Naos y La Bombilla, ¿qué ocurre en esas poblaciones? Bueno, Puerto Naos y La Bombilla, yo he podido ver Puerto Naos y La Bombilla desde el mar, que ahora desde Tazacorte, que es uno de los puertos de esta zona oeste de la isla, hacen excursiones, que antes hacían excursiones a ver los delfines y tal, y ahora pasan por delante de las fajanas de los deltas lábicos que se formaron y puedes ver, pero no se puede entrar en los pueblos. ¿Por qué razón no se puede entrar? Pues porque hay una emisión de gases masiva, básicamente CO2, aunque también hay SO2 y alguno más, pero básicamente es CO2. Hay que decir que el CO2 no es un gas venenoso. O sea, el CO2 es un gas más denso que el aire y por tanto se comporta como el agua. Cuando sale, es como un manantial, sale y circula hacia abajo por la superficie de las rocas y tal. Si hay una hondonada se llena de CO2, y si uno se mete en la hondonada, pues como si te metes en una piscina. Te mueres, pero no porque el CO2 te mate, sino porque no puedes respirar oxígeno. Esa es la razón. Entonces, ¿qué pasa en Puerto Naos? Pues está saliendo gases de los tubos volcánicos, que hablaremos si queréis, y al salir esos gases, porque toda la masa magmática todavía no está sólida en muchas zonas, a 20 metros de profundidad, pues está líquido, todavía no se ha solidificado y está desgasificando. Y esos gases salen a la superficie y circulan por la superficie hacia abajo. ¿A dónde? A Puerto Naos y a La Bombilla.
Entonces se acumulan en los sótanos de las casas, en las primeras plantas. Claro. Hay gente que dice, no, es que a la altura del tercer piso pues no hay CO2, ¿no? Claro, pero es que cuando tú bajas del tercer piso, sales por la puerta de tu casa, pues hay 200.000 partes por millón. Y 200.000 partes por millón es un 20%. Y eso desplaza el oxígeno. Sí. Y entonces tú te mueres por anoxia, porque no puedes respirar oxígeno. Claro. O sea, no tiene solución. Entonces, claro, ¿qué solución tiene? Pues no sé, pues esperar. ¿Qué vas a hacer? Es que no se puede hacer nada. Hay que esperar a que los tubos y la masa magmática desgasifiquen. Y no hay nada más que hacer. Claro. Vamos al otro punto de vista, al punto de vista de geólogo, al punto de vista profesional. ¿Qué se encontró? Bueno, pues aprendes muchísimo. Aprendes muchísimo sobre la dinámica del fenómeno, sobre la estructura del volcán. Es un volcán fisural, de hecho tiene 8 o 9 bocas que han ido sucediéndose a lo largo del tiempo en la emisión de las lavas. Aprendes mucho de toda la deformación tectónica y sobre todo, claro, luego a la vista de todo, sobre el tema de las cenizas, cómo se repartieron las cenizas, cómo las cenizas mataron todos los árboles, no por las cenizas, sino por la temperatura a las que se emitieron esas cenizas. También aprendes que los pinos canarios, por ejemplo, pues están empezando a retoñar. Sí, los que están... eso veía antes en las imágenes que me llamaban la atención. Y la vida se abre paso. Se abre paso y de hecho está preparada para hacerlo. Es decir, muchas piñas se abrieron, que estaban en el suelo, se abrieron con la ceniza y ahora retoñan. Claro. Porque el calor hace que se abra la piña y entonces retoña. Entonces, bueno, todo eso son una serie de particularidades muy propias del paisaje volcánico. Luego, claro, ves estas imágenes de la laguna, de la colada de la laguna, que salió por la oficina de CaixaBank, y claro, te quedas, esto claro es algo... Bueno, señalar que todas las imágenes que estamos viendo, tanto en la pantalla que tengo detrás como en las que ven ustedes en sus hogares, han sido grabadas por usted, en este caso, no son imágenes cogidas de YouTube, ni de archivo, ni de tal, no, son imágenes que grabó... Esas lavas, si tocas con la mano, estaban muy calientes todavía en esta época, y habían pasado 5 meses del final de la erupción. Claro. Parece una zona devastada por la guerra. Devastada por la guerra, talmente es una devastación de guerra. Sí, claro. Preguntas que quiero hacerle... Cuando ves ahí el volcán, con ese halo amarillo, blanquecino, que es de azufre, porque el volcán, y esas nubes que se ven, ahí son las de desgasificación del volcán, que sale muy caliente y cuando llega a una cierta altura se condensan y dan esa nube que es permanente. La nube esa, durante toda la estancia que estuvimos nosotros ahí, fue permanente la presencia de esas gases de desgasificación. Preguntas que quiero hacerle y que algunas de ellas pueden sonar un poquito lo profano en este caso. ¿Hay riesgo de que el volcán vuelva a arrancar? Bueno, a ver, en general los volcanes de las Islas Canarias, o al menos estos de la isla de La Palma, son lo que llamamos monogenéticos, es decir, se forma uno, erupciona, hay efusión de lavas, etcétera, etcétera, y llega a un momento determinado, pues para. Y ya no vuelve a salir ahí, sale en otro sitio. En otro lugar. O sea, hay riesgo. ¿Cuál es el riesgo? Bueno, primero, estadísticamente, en los últimos 200 años tenemos un volcán cada 50, más o menos, en la isla de La Palma. Pues hay riesgo de que salga otro dentro de 10, 20, 15, 50 años, que no será exactamente aquí, en donde está esta zona, el Tajogaite, que ahora el volcán se le ha dado en llamar Tajogaite en lugar de Cumbre Vieja. Cumbre Vieja es la dorsal de arriba, ¿no? Porque es un paraje del Paso, se llamaba Tajogaite y le han dado ese nombre. Bueno, pues a lo mejor sale uno al lado, o sale uno más atrás. No se sabe dónde va a salir. Pero lo que sí es cierto es que en un momento determinado saldrá, evidentemente. Voy a preguntarle también, yo creo que era algo que ya le había preguntado en alguna ocasión. ¿El volcán avisa de algún modo? ¿De allá voy o un día te levantas y boom? No, el volcán avisó y avisó mucho. Ahora lo entendemos mucho mejor porque gracias a los sistemas de control, tanto
por estaciones sísmicas como por satélites que miden la deformación del terreno. Porque los satélites son capaces de medir deformaciones del terreno de 1 y 2 milímetros, con lo cual tienes una capacidad de estudio tremenda. Y los enjambres sísmicos que se midieron, se llevan midiendo en La Palma, se llevan midiendo enjambres sísmicos desde el año 2017. Ya hay algún trabajo en 2012 que alerta de la posibilidad de que haya una erupción, o sea, que acertó de pleno, hay que decirlo. Bueno, y luego, claro, con la erupción misma hemos aprendido muchísimo de los sismos, por ejemplo. Los sismos. En total, en los 85 días que estuvo el volcán, hubo más de 9.000 sismos. Sismos, bueno, en realidad sismos, que son los que tienen más de grado 3, que son los que siente la población, hubo unos 150, 200. Pero luego, los otros 8.000 y pico, son de grado inferior a 2. Entonces, esos son los realmente importantes. Bueno, para la gente son importantes los que se sienten, pero para conocer la forma de la cámara magmática, la situación de los conductos que suben el magma, tanto desde el manto como desde la cámara magmática a superficie, los microsismos son muy importantes. Y hoy día, un año después, están perfectamente analizados, se conoce cómo era la cámara magmática, cómo eran las chimeneas de alimentación, etcétera, etcétera, se conoce todo bastante bien. Y sobre todo, en el tiempo anterior al volcán, pues se ve cómo han ido aumentando y concentrándose los enjambres sísmicos en la zona donde luego, posteriormente, erupcionó. Claro. Porque los científicos sabían que iba a erupcionar ahí, más o menos. Podría haber erupcionado 1 kilómetro más allá o 1 kilómetro más allá, pero claro. Pero sí, sí. ¿Es lo más impresionante que ha visto así profesionalmente en cuanto Profesionalmente sí, yo la verdad es que es un caso... yo no me he dedicado a esto en mi vida profesional, sabes que yo fui geólogo del carbón, de UNOSA, pero siempre he tenido esta afición por la vulcanología y profesionalmente es un caso espléndido, espléndido. Al final, la lava llegó al mar, que durante semanas y semanas y semanas... Que es el morir, que decía el poeta. Decía, ¿y qué ocurre cuando llegue la lava al mar? Y yo me acuerdo que le pregunté a usted un día, le dije, bueno, ¿y qué va a ocurrir cuando la lava llegue al mar? Y me acuerdo la respuesta que me dio, me dijo, bueno, pues que el presidente Pedro Sánchez podrá anunciar que hay unos kilómetros cuadrados más de territorio nacional. No va a pasar nada más. Pero vamos, parecía que era como un problemón, la venida del apocalipsis, que la lava llegara al mar, ¿no? El problema de la lava llegando al mar era simplemente la posibilidad de que alguien estuviera cerca y los gases, pues claro, al llegar al mar, pues se evapora el agua, muy caliente, se evapora la sal, con lo cual se forma ácido clorhídrico y otra serie, fluorhídrico y algunos gases más, y que eso podía afectar a alguna persona que estuviera allí. Afortunadamente nadie estaba allí porque no se controló muy bien. Es que en esta erupción no ha muerto nadie. A pesar de ser urbana, como se dice, es la única erupción urbana de Europa en este siglo, en los últimos 100 años. Pues no ha muerto nadie, lo cual es un gran triunfo de la ciencia española, básicamente, de la ciencia y de la técnica española. Y claro, llegó al mar, y se hizo el delta lábico, lo que en Canarias se conoce como las fajanas, que además es una palabra de origen portugués, y no pasó nada, ahí quedó. Y el territorio nacional creció, claro. Aumentó en este caso sin pretenderlo. Bueno, cambió la topografía, la fisonomía de la isla, en superficie, pero también en interior, hay cuevas. Bueno, lo que hay son los conductos volcánicos. Una vez que la lava empieza a salir, la parte superior se solidifica en contacto con el aire, como se ve ahí, toda esa zona está solidificada. Pero por debajo la lava sigue corriendo por determinados, es como las venas del cuerpo, una vez siguen corriendo hacia más adelante, hacia el mar. Y eso fue lo que hay una serie de, lo que se conoce como los jameos, las personas que hayan estado en la isla de Lanzarote habrán podido visitar el jameo del agua y las estructuras hechas por César Manrique en la isla, también en los jameos, y eso es lo que de alguna manera traslada la mayor parte de la lava hacia adelante. Claro. Hoy día esos jameos existen, se conocen, hay salidas a superficie donde se ve la lava al fondo caliente, a más de 800 grados de temperatura.
y todavía sí, todavía fundida, y en su momento pues eso se solidificará y se acabará convirtiendo en roca. Lo apuntaba hace un momento, no hubo afortunadamente que lamentar ninguna pérdida de vidas humanas. Desde el punto de vista profesional, ¿se gestionó bien? Quiero decir, una vez a toro pasado somos mucho en España, ¿no? Bueno, había que haber hecho esto, pero ¿se gestionó bien? Se gestionó espléndidamente, no tengo la más mínima duda. Además, en este caso hay que decir que la colaboración de las administraciones con la ciencia, con los científicos, con todo lo que tiene que ver los sistemas de control y todas estas, fue fantástica, fue total. No, se gestionó espléndidamente. Que a lo mejor se podía haber mejorado, por supuesto, probablemente sí, como todo. Y probablemente de esta erupción aprenderemos, gracias al desarrollo de todas las técnicas de control y gracias a cómo se desarrolló la erupción y que se desarrolló pegada a una zona urbanizada y todo esto, podremos aprender cómo hacer cosas mejor en el futuro. Pero eso no quiere decir que no se hayan hecho muy bien. Evidentemente, en su momento se avisó a la población de que iba a haber esta erupción. Hay que decir que se adelantó algo a las previsiones, pero no mucho, y se avisó a la población, se la tuvo informada, se la extrajo de la zona donde se iba con mayor o menor éxito, o con mayor o menor dificultad, pero se extrajo a todo el mundo, se extrajeron muchos bienes de seres y cosas de las personas, y la verdad es que estuvo muy bien gestionada. Y el pos erupción que estamos viviendo ahora, pues bueno, a fecha de hoy ya existe una carretera que comunica todo el sur de la isla. ¿Sí? Y bueno, pues están haciendo cosas. Supongo que, claro, esto no es una cosa que se haga de hoy para mañana, llevará años reconstruir un poco toda esta zona de los llanos de Aridane, que ha quedado... Es que se han perdido pueblos enteros, el Paso, todo, que se han perdido completamente. No, hay zonas, que yo tengo en algunas fotos, con 50 metros de lava encima de las casas, con lo cual son recuperables. Hay, claro, no se puede volver a poner a la gente a vivir donde vivía, primero porque, aparte de la cuestión de que es un territorio, en teoría es parque natural, según la ley, pero bueno. Sí. Pero bueno, no se puede poner pues porque hay emanaciones de gas, porque la roca está caliente y tardará pues años o décadas en enfriar y en volver un poco a una mínima posibilidad de uso, ¿no? Claro. Y como profesional y científico, durante todos aquellos 90 días aproximadamente, vio mucho circo mediático y muchas cosas que cuando estaba delante del televisor o lo cogía el periódico, hacía así. Sí, hubo alguna esa, el Pedro Piqueras puesto al lado de la columna, tocando la nave, uy, qué caliente está, es que estaba a 1100 grados, pero es que se pone la mano y se te queda allí, o sea, este tipo de cosas hubo algunas, hubo gente que entró por su cuenta, que detuvo a la Guardia Civil, hubo aquella historia de los perros, que luego los fueron a sacar, entraron por la colada con Pedro por tu casa y a sacar a los perros. Todo este tipo de cosas, claro, son inevitables, ¿no? Pero fruto más de la ignorancia que de cualquier otra cosa. La ignorancia mata, eso seguro. Pero aún así, con todo, pues estuvo bastante bien gestionado. Y al final, como nadie entendía nada, pues acabaron haciendo un poco de caso. No es como otro tipo de temas, todo el mundo sabe de fútbol, todo el mundo sabe de construir casas o carreteras y de política, pero nadie sabe de volcanes. Entonces al final acabaron haciendo más caso a los datos buenos que se suministraban que al resto de cosas, ¿no? Entonces sí, al final se recondujo bastante bien. Esto fue los primeros días nada más. Y el ejemplo de este volcán nos indica que no somos nada frente a la naturaleza. Es que no somos nada frente a la naturaleza. Este volcán, por ejemplo, el otro día leí este dato, emitió más CO2 a la atmósfera en 90 días que toda la Comunidad Europea en un año. Es decir, las dimensiones son esas, no somos nada. Y está emitiendo CO2, nosotros, las térmicas, pagan por emitir CO2. Bueno, el volcán está emitiendo mucho más CO2 que cualquier térmica que podamos cobrarle derechos de emisión, o sea que no somos nada, no tenemos capacidad de actuación sobre la naturaleza. Personalmente, bueno, esto todos los geólogos lo sabemos, el hecho de que, primero, es dudoso que el CO2 sea el responsable del aumento de la temperatura, hay un calentamiento global que ya viene desde hace 20.000 años, pero en el caso de que lo fuera y nosotros dejáramos de emitirlo, es dudoso que el calentamiento global se frenara. O sea que
No tenemos esa capacidad, somos muy antropocéntricos, pensamos, pues no, es mentira, no. En un caso como estos, lo único que hay que hacer es apartarse y mirar cómo se desarrolla desde los lados, no se puede hacer otra cosa. Y en Puerto Naos igual, no se puede hacer nada. Claro. Para finalizar, ¿volverá a la isla? Sí, sin duda, volveremos, sí. Volveremos pasado el invierno, volveremos otra vez a ver un poco cómo va evolucionando y cómo tal, sí. Es una cosa, esto es el mirador del Jable, todos esos árboles se murieron, todo esto era un gran bosque, todos los árboles se murieron, los arrastró y ahí está 40 centímetros de ceniza encima de lo anterior. Eso de ahí es un volcán antiguo, uno de los volcanes antiguos. ¿Que el ser volcán antiguo quiere decir que ya nunca más? ¿O en cualquier bueno, momento en principio quiere decir que ese volcán ahí ya no va a haber otro, porque como te digo, son monogenéticos, salen y se acaban, pero podría haber uno al lado, a 500 metros de ese, que es el hecho cierto, en toda la cumbre vieja, en toda la dorsal, hay un montón de volcanes unos al lado de los otros, siguen este patrón. Sí. Claro. Bueno, hay que señalar, decíamos al inicio que había ido usted con su mujer a la isla. Sí. Su mujer es geóloga también. Mi mujer es geóloga también. No es que digas, pobre señora que tuvo que ir a... Mi señora esposa es geólogo como yo también, claro. Fue profesora de geología en la Universidad de Oviedo y claro, con lo cual, ir con ella es una doble satisfacción. Claro que sí. Pues José Antonio Sáenz de Santamaría, geólogo, muchísimas gracias por mantenernos informados un año después de lo que es este volcán, este fenómeno natural que, como bien decía usted, bueno, pues nos demuestra que no somos nadie, nada. No somos nadie. ¿Y qué sería de aquella familia, ¿no?, que decíamos cuando nos estaban colocando los micros, que vio venir la lava y dijo, bueno, espera que todavía nos da tiempo a comer, ¿no? Hay tiempo para comer. Hay tiempo para comer. Ese vídeo es genial. No os preocupéis, hay tiempo para comer. Hay tiempo para comer. Estaba saliendo a 500 metros de la casa. O sea que, sí, genial. Eso desapareció todo. Esa casa seguro que desapareció. Claro. Porque desapareció unos 1000 o 1500 metros alrededor del cono volcánico, desapareció absolutamente todo. Sí. Pues muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche. A vosotros. Volveremos a vernos, sin duda. Y ahora nosotros nos vamos a publicidad. Muy rápido, para cambiar totalmente de asunto, en un momento estamos de vuelta. Hasta ahora. Bueno. Bueno, continuamos. A vuelta de publicidad vamos a cambiar totalmente de asunto. Vamos a hablar de un programa que estrenará esta casa el próximo sábado, este sábado, a partir de las 10 de la noche. Vamos a hablar, bueno, pues con la persona que es el alma mater de dicho programa. Es vecino de Torrelavega, de aquí cerquita, si nos situamos en la geografía española. Y se llama Javier Arco Castillo. Aquellos que son apasionados del mundo de la música y de la danza, pues ya se habrán dado perfectamente cuenta de quién hablamos. Para otros hay que decir Poti Castillo, y entonces dicen, sí, ahora me doy cuenta. Poti Castillo, buenas noches. Buenas noches, Juan, qué gusto estar aquí en tu programa. Ya tenía verdaderas ganas, no creas que no, que costó, nos ha costado, pero bueno. Costó lo suyo, pero bien está lo que bien acaba, ¿no? En este caso. Bueno, sí. Efectivamente, encantados de que nos puedas atender. ¿Qué nos vamos a encontrar el sábado a partir de las 10 de la noche en AC Principado TV dentro del programa Show Business TV? Juan, la verdad que este programa lleva funcionando en Estados Unidos 26 años. Yo llevo 11 años en Estados Unidos y entonces yo ya había trabajado en él allí, en las producciones que se hacían en Miami. Y entonces ahora hacemos la producción desde España. Sí. Claro, acercamos ese programa que tiene un éxito tremendo en todo el continente americano, lo acercamos a España y hacemos toda la producción desde aquí. Y tanto, por supuesto, con artistas y celebrities españolas, los que puedan venir de fuera como que están de gira o que están de promoción, ¿sabes? Y bueno, son unas entrevistas, te voy a contar así, Juan, son entrevistas de amigos. Procuramos que toda esa gente, entonces, el ser amigo, tú lo sabes mejor que nadie, que siendo amigo rascas un poquito y salen más cosas que en una entrevista seria de estas de muy buenas noches, hoy nos encontramos aquí. Aburres a un camello. Claro, entonces ni es mi estilo, seguramente. Y luego, pues, que me voy a encontrar con gente, caras muy conocidas y que son amigos. Claro. O sea, estamos tirando, digamos, del listado de amigos donde nos cuentan cosas
sea, Juan, os vais a quedar flipados. Bien, 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 bien. Para aquel que diga, bueno, pero ¿qué caras nos vamos a encontrar? Por ejemplo, ¿quiénes desfilan por Show Business TV? Pues mira, ya me he hecho más de 26, 27 entrevistas. Está Mar Saura, está Manu Tenorio, está Rafael Amargo, está Pimpinela, Rafael, Lolita, Marta Sánchez, Nacho Cano. Bueno, un plantel de artistas y de celebrities súper. Y ya te digo, todos amigos, Sí. y eso está muy bien. Eso está muy bien porque de verdad, de verdad te digo, no es lo mismo que hables con una persona que no conoces. Y se trata de hacer porque además en la tele está todo inventado, Juan. Sí, No podemos ahora de repente decir, es que me he inventado un programa de entrevistas. No, si la entrevista por sí sola ya es una entrevista, bueno, otra cosa es que le hagas esa entrevista o esa charla con un amigo, ¿no? Y entonces es muy chulo. Hay 3 entrevistas por programa. Luego en ese programa tenemos un apartado que nos funciona muy bien, que es de documentación de estos 26 años pasados en Estados Unidos. Memorias, ya sabes, por ejemplo, en Televisión Española funciona muy bien cuando Santiago Segura hace esto de las memorias, de todo ese archivo maravilloso. Pues nosotros tenemos un archivo espectacular, está desde Donald Trump a los Bee Gees, a cuando empezó Shakira o Ricky Martin, ¿no? Qué bueno. Y tiene su encanto, de verdad que sí. Y es muy, muy familiar, muy así, muy fácil de ver y de escuchar. Claro, claro. Bueno, un 11 de lujo, por lo que veíamos, nos comentabas. Vamos a ver, llevas trabajando en Estados Unidos, desempeñando la labor allí varios años. ¿Muy diferente la tele, el concepto de tele de ellos con el nuestro? Mira, Juan, si nos llaman de Estados Unidos, por algo será. No lo digo exactamente por mí, por mi persona, pero si el continente americano, si la televisión americana te llama a un español, por algo será. Nos tienen verdadera admiración de cómo hacemos la televisión en España. Los desenvueltos que somos, lo natural es lo normal. Allí es la tele es muy, muy encorsetada, muy encorsetada. Y entonces cuando llega alguien con naturalidad, pues, como yo. Sí. No, normal contar las cosas, que la gente se empeña mucho en engolar la voz y en hacerlo todo tan... Sí. Porque como salgo en la tele, chico, la tele es un medio donde sales y apareces y es estupendo, ¿no? Claro. Entonces esto funciona muy bien. Yo fui a hacer Mira quién baila, que estoy hablando hace 11 años, ¿eh? Sí. Fui a hacer Mira quién baila y desde entonces regreso puntual, me tiro temporadas ahí y vuelvo. Porque he hecho de todo, aparte del Mira quién baila, me he hecho de todo lo que te puedas imaginar. Además, he tenido mi propio late night, he estado presentando por las mañanas Despierta América, que como su nombre indica, despierta al continente. Imagínate tú la cantidad de millones de personas que te puede ver, ¿no? Todo es grandioso, ¿no? Sí. Y entonces, bueno, pues funcionó muy bien, ¿no? Parece que no tengo abuela o parece que no está muy bien hablar de uno, pero te tengo que decir que caí de pie. Gracias a Dios, Virgencita, que me quede como estoy. Que me quede como estoy. Muevas. Efectivamente. Has trabajado, muevas, ¿eh? Efectivamente. Poti, has trabajado con los más grandes, y cuando digo con los más grandes, por citar uno, cito Julio Iglesias, por ejemplo. Has trabajado con estrellas emergentes, has trabajado con estrellas consagradas, pero leía ayer, mientras que preparaba la entrevista, jamás has perdido el lado solidario, es decir, es el caso de que no se te ha subido la fama a la cabeza de decir, ahora estoy aquí arriba y lo que pase por abajo ya me queda muy lejos, ¿no? Vamos, que está bien que me hagas esta reflexión, Juan, porque, o sea, España es un país solidario por excelencia. Sí. Está considerado así, somos gente solidaria, lo tenemos de forma natural, pero hay que darle un pasito más, hay que echar un capote. Y un capote es a ponerte, remangarte y echar mano donde haga falta. Y yo, como tengo poco trabajo, digo, voy a meterme en estas cosas solidarias, que por otro lado son muy gratificantes, a mí me llenan el corazón y el alma, pero te lo digo de verdad. Créeme, Juan, que te lo digo de verdad. Para mí es importantísimo ayudar, sentirme bien, colaborar. Mi granito de arena es de una satisfacción tan grande a echar una mano a los más necesitados. Tal. O sea, esto te puede llevar toda una vida, es decir, todo tus 24 horas al día te lleva el ser solidario. Pues hago un hueco para hacer televisión, para montar coreografía, para viajar. Yo he ido a Miami, he hecho un programa y me he vuelto en el día, imagínate. Casi nada. Y volver. Casi nada. O sea que ha sido una auténtica locura el trajín de vida que llevo, pero la parte solidaria, te juro que no lo
que no la voy a perder, segurísimo. Y lo que sí hago es desde aquí que la gente se anime. Es de una satisfacción, de una riqueza para el alma, o sea que hay que echar una mano, ¿eh? Hay que echar una mano. Claro. Mirando el panorama musical actual en español, bueno, pues te encuentras con artistas completamente consagrados, como es el caso de Marta Sánchez, por ejemplo, y te pones a leer las letras de las canciones y ves, bueno, pues hay una historia en cada letra de cada canción, y sin embargo, yo hay veces que cojo la letra de lo que escuchan los chavales ahora con otros cantantes, y la letra es algo como bum, 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 baba, bum, 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 se acabó la letra. O sea, a Góngora se le pondrían los pelos así. Ese disco no lo tengo yo, Juan, ¿lo tienes tú? Te lo enviaré sin falta, ¿no? Envíamelo. Y dices, soy tu mami, boom, 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 y se acabó la letra. Y dices, ¿esto cómo puede ser? No, a mí me parece terrible. Claro, cualquiera que nos oiga, Juan, sí. esto no se va a ver en ningún sitio, solamente es entre tú y yo, ¿verdad? Efectivamente. En confianza. O sea, el que oiga en confianza, el que oiga esto, va a decir, estos dos están chalados. ¿Cómo pueden decir esto de la música actual, que es un fenómeno que mueve el mundo? O sea, sí. Ahora mismo el reggaetón, que como bien dices, o sea, yo oigo, igual mi hija antes de ir a la universidad se pone música, o sea, vaya Diana floreada, la del reggaetón mañanero. O sea, imagínate las letras. Ya no hablo de la música, que ya los músicos nos sobran. Ya sí. Solo con una caja eléctrica, ya suenan eso, el bum, bum, bum que dices tú. Sí. Y luego las letras me parecen terroríficas. Y no solo eso, sino que se les es mejor, como que la emplean, meten L's en todos los sitios, mi corazón, son, y, o sea, unos sonidos guturales que yo estoy asustado. Pero claro, si vas a Miami y vas a Estados Unidos, esto es a la orden del día. Claro. Entonces, a mí me parece terrorífico las letras, el contenido, y no vengo aquí de padre misionero, y más papista que el Papa, pero me parece terrorífico. Bueno, pero bueno, tengo que respetar que es un género musical que está a la orden del día, la vida evoluciona y todo evoluciona, pero ostras, vaya evolución, ¿no? Sin duda, sin duda. Bailarín en el Ballet Nacional durante 7 años, ha trabajado con Maya Pliskaya y Nacho Duato, por decir solo algunos, y ha tocado el tema del deporte. Creo que un trocito o un trozo de la medalla de oro de la gimnasia rítmica en el agua, creo que también le corresponde. No, te corrijo, perdóname, sí. Juan, perdóname. No fue en el agua, a mí me fichó la Selección Nacional de Gimnasia Rítmica. Gimnasia rítmica, efectivamente. Gimnasia rítmica, ya sabes, la de la pelota, la maza, el aro, la cinta. Y bueno, tuve la suerte, porque siempre hablo mucho de suerte. Sí que es cierto que la suerte me llega cuando siempre me pilla trabajando la suerte. Entonces, se echan una manita a las dos. Y bueno, pues me ficharon para montar el campeonato del mundo. La verdad que España fue al campeonato del mundo y ganamos por primera vez en la historia esa medalla de oro tan preciada, que en una disciplina tan bestia como es la gimnasia rítmica, que antes pues quedábamos los décimos, los novenos, los 12, los 14, sí. Y fuimos a Atenas y quedamos campeones del mundo por primera vez en la historia. Y hay una cosa bonita, Juan, que yo siempre lo cuento, que es cuando la puntuación de la gimnasia rítmica es doble. Se llama composición y ejecución. Sí. La ejecución es la técnica del aparato que utiliza la gimnasta. Sí. En este caso nos tocó el aparato más difícil, la cinta, porque la pelota la agarras, las mazas las agarras, el aro, pero la cinta es un cacao maravillado, ¿no? Tiene vida propia. Y nos tocó... La cinta tiene vida propia casi. Bueno, una cosa es dificilísima de manejar. Entonces yo monté un tango. Entonces dieron 9,45 a la ejecución, a la técnica del aparato, que eso lo monta una entrenadora que conoce el reglamento de la gimnasia, que hay que cumplir, y luego ese ejercicio tiene que ir dentro de otro que se llama composición, es decir, la coreografía, lo que me tocó a mí, dentro de un tango. Y ese tango le dieron la puntuación más alta de todo el campeonato del mundo, le dieron 9,90, y bueno, pues fue un auténtico hito y un boom dentro del mundo del deporte, y a partir de ahí, pues una vez más cambió mi vida. Claro. Y digo una vez más, pues como me ha pasado de todo, pues cambia todos los jueves mi vida, o sea, es una cosa... Qué bueno, qué bueno. Pues Poti, yo creo que no te entretenemos más, simplemente que invites a la gente
a los espectadores de AC Principado Televisión, aquí en Asturias, a que el sábado a las 10 de la noche, después tendrán 3 reposiciones más, 3 redifusiones, pero el estreno, que es lo principal, este sábado a las 10 de la noche, a que disfruten de Show Business TV. Pues ya solo con la audiencia que tú tienes, Juan, que tenéis ahí en vuestra televisión, si se animan a ver Show Business, les aseguro que no se lo van, no les vamos a defraudar, seguramente. Bueno, seguramente no, estoy seguro de que no. Es para pasar un rato, para divertirse, para conocer quizás algún secretito de esta gente tan conocida y tan querida que me cuentan, y para echar un rato. No hay que complicarse mucho la vida, no es, además no es de bum bum chaca, chum, bum 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 bum, ¿sabes? Entonces yo creo que estamos, de entrada, permíteme que te diga, estamos felices de poder estar, y sobre todo ya por afinidad y cercanía, ¿no? Yo que soy de Torlavega, como decías antes, Sí. Cantabria y Asturias, primos hermanos, entonces, bueno, pues que es una suerte y estamos súper agradecidos de que nos hagáis un hueco en vuestra parrilla para poder enseñar nuestro programa, que lo hemos hecho con todo el corazón, no, por lo que sigue. Pues orgullosos de poder emitir este programa y de que nos hayas atendido esta noche. Poti Castillo, te veía hace unos años ahí con los chavales de Operación Triunfo. ¿Quién me iba a decir a mí que un día iba a compartir pantalla, aunque sea en una entrevista telemática, con aquel hombre que yo veía ahí con Bustamante, con estos, para aquí, para allí? Bueno, pues ahí, ahora Oye, ahí lo tengo. qué bien, Juan, no, qué gusto. Y eso no me suena a piropo, pero un piropo inacabado. Porque tú, que tienes Sí, mano, sí. tú vas y dices, se acabó de compartir pantalla telemáticamente. Tú me invitas a una fabada, me planto ahí y nos sentamos los dos en tu set ya está. Efectivamente, pues queda la invitación hecha, producción ya se pone con ello, ¿verdad? Producción, a rascarse el bolsillo con una fabada. Una buena fabada. Que viene Poti y lo sentamos aquí con nosotros y nos Un cuenta mano a todos los mano. entresijos. Efectivamente, un mano a mano. Poti, muchísimas gracias, un abrazo muy fuerte. Gracias a ti, Juan, a todos vosotros. Muchísimas gracias, encantado. Gracias, muy bien. Bueno, pues nos despedimos de Poti, nos despedimos en este caso de la parte divina del programa, porque vamos a cambiar totalmente de asunto. Nos espera la parte, bueno, pues más polémica en este caso del programa, con nuestros 4 invitados que ya se encuentran con nosotros para hacer el debate de actualidad, las noticias más importantes de la jornada o los temas de los que todo el mundo habla. A vuelta de publicidad, estamos con ustedes. Bueno, continuamos. A vuelta de publicidad afrontamos ya lo que es el tramo largo del programa de esta noche de jueves para analizar en esta mesa de debate, de tertulia, 4 de los contenidos propios de la jornada, con 4 contertulios que paso a presentarles. Vamos a comenzar por este lado. Juan Luis Fernández, catedrático de la Universidad de Oviedo. ¿Qué tal? Hola, buenas noches. Buenas noches. Bueno, junto a él, María Jesús Manzano, abogado. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Juan. Por el otro lado, vamos por el otro lado. Begoña Fernández, empresaria y presidenta de la Federación de Empresarias de Asturias. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal, Juan? Buenas noches. Buenas noches. Y junto a ella, Lisardo Suárez, prejubilado del sector de la minería. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches, Juan. Bueno, pues nuestros 4 invitados de esta noche, sobre la mesa, 4 temas a desarrollar durante esta hora aproximada de programa, 4 temas que iniciaremos con el inicio, valga la redundancia, inminente, de la vacunación para la gripe y para el COVID. Hemos perdido el miedo después de esos 2 años que nos cambiaron la vida, quizás para siempre, o no. Todavía hay que mantener las espadas en todo lo alto y todas las precauciones. Después, según leemos en prensa, el PSOE parece que va a impulsar un impuesto destinado directamente a los ricos. Se trata de copiar parte del programa de Podemos. Es una medida populista, es una medida electoral, es una medida que puede ahuyentar fortunas. Continuaremos con también un tema que será inminente, que es la reapertura de los intercambios comerciales entre España y Marruecos por las fronteras de Ceuta y Melilla. ¿Debe España mirar más al continente
africano o trata con excesiva benevolencia a su vecino del sur. Y finalizaremos con un tema que tocamos ya la semana pasada. Los contertulios de aquel día dijeron no, es imposible. Bueno, pues sin que sirva de precedente, se equivocaron. Los rusos parece que se rebelan contra Putin y no quieren ir a la guerra. Se están produciendo manifestaciones y también detenciones por millares. Bueno, el de la vacunación. Vacunación arranca ya, para dentro de nada, la vacunación gripe normal, gripe A, COVID. ¿Hemos perdido el miedo a lo que fue esos 2 años de pandemia, esos 2 años que decía yo, no lo sé, nos cambiaron la vida a muchos para siempre? Yo creo, Juan, que casi hablar de perder el miedo, yo creo que es como hubiera sido un mal sueño y no se quiere recordar nada de lo que pasamos, porque yo creo que sales a la calle y la conciencia que hay por parte de todos, que yo creo que lo hacemos todo, es esa, la de no pasa nada, ya pasó, está todo controlado, ya no hay noticias que nos están machacando constantemente de una forma absoluta con el tema del COVID como era antes, que el 99% de las noticias era COVID. Entonces yo creo que, hombre, hay una población residual que yo creo que sí que tiene miedo, o que seguimos teniendo respeto un poco interno, pero da la sensación, al menos a mí, me da la sensación de que es eso, como si hubiéramos pasado página, hubiera sido un mal sueño y, bueno, un recuerdo que está ahí, pero y que formará parte de la historia, pero poco más. Y como que queremos olvidarlo. Yo creo que la mente humana es muy inteligente y quiere olvidar todo aquello, quiere hacer backup a todo aquello que no es capaz tampoco de digerir y que nos interesa por salud mental también. Claro. Juan Luis, durante estos años de pandemia, estos 2 años, hiciste, aplicando un modelo matemático del cual hablamos en alguna ocasión, las predicciones de cuántos casos, cuántos infectados, cuántos fallecidos. ¿Ya no? Bueno, es que ahora los datos son... Es decir, no hay la cantidad de datos que había anteriormente. Se actualizan diferentemente, antes era cada día, ¿no? Y ahora creo que se actualiza cada 2 o 3 días, no es la misma periodicidad. Y luego yo creo que desde el punto de vista, desde el momento que ya pasó la urgencia en los hospitales, ¿no? Es decir, que los hospitales, las UCIs no podían colapsar y que entraron las vacunas y que luego que el virus sigue su dinámica, ¿no? Los virus ya se sabía que pueden durar 1 o 2 temporadas con pico siempre al principio de enero y a finales de diciembre, ¿no? En las épocas frías. Bueno, pues esto es lo que ocurrió. Es decir, están las vacunas, está que no es ya una urgencia a nivel de las UCIs, que fue el principal problema al principio, que no estábamos preparados, y luego que el virus tiene una dinámica propia. El virus es un parásito, lo comentamos en su día, entonces tiende a adaptarse al huésped, ¿no? Entonces todas las mutaciones que ocurren en los virus son aquellas que favorecen que los virus se hagan, hasta ahora, y esperemos que siga así, menos letales, ¿no? Begoña, Lizardo. Sí, no, totalmente de acuerdo con lo que acabáis de decir y lo que comentaba María Jesús. Yo creo que nos hemos acostumbrado y hemos aprendido a vivir con esa resiliencia que para abandonar o dejar atrás un problema gordo y serio como fue el COVID, la gente tiende a olvidar y querer pasar página lo antes posible. Y yo creo que, de hecho, creo que ha sido palpable este verano con las calles llenas, los bares llenos, todo lleno, la gente con muchísimas ganas de sociabilizar entre ellos y efectivamente yo creo que ahora se tiende hacia esa idea de gripalización, por decirlo de alguna manera, del virus. Claro, Lizardo. Sí, bueno, yo quería también resaltar el papel fundamental que ha jugado la sanidad pública en esta enfermedad, en este virus, que era algo totalmente nuevo, desconocido, que afectó a todo el mundo y que gracias a tener una sanidad pública potente hemos sido capaces de perder ese miedo, porque eso ha venido debido a que las vacunas se han generalizado prácticamente, solo queda un pequeño residuo de gente que no se ha vacunado y gracias a ese trabajo ingente de muchos sanitarios hemos podido pasar página, ¿no?
porque sin su esfuerzo, sin su sacrificio y también, evidentemente, con muchos sanitarios muertos y con secuelas que han quedado después de sufrir la enfermedad, ¿no? Porque ellos eran la primera barrera de frente que se tenía que combatir con el virus, ¿no? Bueno, pues gracias a esa labor nos ha tranquilizado también la campaña de vacunación, creo yo, y eso ha permitido que este año pues, estemos mucho más tranquilos y, como decía Begoña y como decían mis compañeros, pues intentamos pasar página. Pero eso se ha dado gracias a que nos hemos tranquilizado debido al trabajo que han hecho estos sanitarios, ¿no? Claro. Creo que es un poco eso. Una vez pasado todo esto, perdón, quería poner sobre la mesa un tipo de personaje, llamémoslo así, y una persona, ¿vale? El tipo de personaje surgió, de repente, era el antivacunas. Bueno, pues se le dio muchísima prensa, hubo movimientos incluso de gente que no quería vacunarse, incluso abogaba por no vacunarse, incluso tenían trabajos, no sé si calificarlos como estudios, no lo sé, de no era lo idóneo vacunarse. Vale, ¿qué valoración o qué opinión os merece el sector antivacunas? Y dos, hubo una persona que se coló en nuestros domicilios día tras día, que fue tremendamente discutido, ha desaparecido porque la situación ya es de otra manera, que fue el doctor Simón, que bueno, llevó quizás los palos que muchos querían darle al gobierno. ¿Qué valoración también hacéis de la labor del gobierno al frente de esta pandemia y del doctor Simón? Bueno, pues yo creo que ha sido, pues, ha estado en la línea general de todos los países, ¿no? Si miramos datos, y podemos comprobarlos fácilmente en cualquier hemeroteca, la situación ha sido muy parecida en todos los países. Evidentemente, la respuesta en un principio fue, evidentemente, de desconocimiento de la nueva situación que nos tocaba vivir y nos pilló a todos, pues, un poco ¿Con el pie cambiado? Con el pie cambiado, vamos, total, ¿no? Sí. Sobre esa cuestión hemos ido aprendiendo. Nosotros también hemos ido aprendiendo hábitos y costumbres que teníamos, que hemos ido dejando. Simplemente aquí en Asturias lo de beber por un vaso de sidra 50, eso ya hoy ya no se está dando. ¿Es imposible? Entonces nosotros mismos hemos también aprendiendo a unas nuevas conductas que permiten que el virus esté frenado. La labor del gobierno y de Simón, pues yo creo que les ha tocado este muerto, y han tenido que gestionar algo completamente desconocido y lo han hecho, supongo, que con la mejor intención, porque creo que su intención era la de buscar el bienestar para los ciudadanos, y que habrán hecho pues aciertos y errores, evidentemente, como en cualquier otra parte del mundo. Y con respecto a los antivacunas, pues mi incompresión a ese planteamiento, ¿no? Porque las vacunas, ya no solo con el COVID, sino históricamente, han salvado millones de personas. La humanidad está hoy aquí gracias a las vacunas. Si no, pues seguramente que nos habríamos extinguido ya hace varios siglos, ¿no? Entonces, es un poco, no sé cómo calificarlo, pero bueno, como mínimo absurdo. Antivacunas y Simón. Bueno, es evidente que, como muy bien decía Lisardo, creo que todos los gobiernos, mejor o peor, más rápido, más tarde, han sabido hacer frente a esta situación tan compleja. Y en Europa, por ejemplo, pues yo creo que se ha reaccionado bastante bien, además con un problema añadido que teníamos, o que tenemos toda Europa, que es una población muy envejecida. Sí. Yo eso lo viví, como bien sabes, Juan, yo trabajo en África, y allí, bueno, fue un mundo diferente, tema vacunas y en general, porque yo creo que por una vez ellos tuvieron, entre comillas, la suerte de ser un continente muy joven, donde la esperanza media de vida es de 61 años, con lo cual es que no llegan a los 70 como para ser población de riesgo. Y todo el mundo se preguntaba, bueno, es que ¿qué pasa en África? ¿No ponen vacunas? Si ponen, ¿qué es lo que está pasando? Allí sí se pusieron vacunas. Lo que pasa es que la población es tan joven
que muchísima gente lo pasó y yo creo que ni la mitad se enteró. Se enteraron. Y cuestión de vacunación, la verdad que fueron gobiernos súper responsables. De hecho, yo mis 2 primeras dosis me las puse en Guinea Ecuatorial y bueno, pues funcionaron fenomenal. Y con respecto a lo que cuentas del doctor Simón, bueno, pues yo creo que es un poco siguiendo lo que decía Lizardo, que bueno, pues es algo que aquí Simón, en otros países quienes hayan sido, pero que a todos les ha tocado lidiar con algo que nadie esperaba. Que nadie esperaba. Juan Luis, María Jesús. Bueno, pues efectivamente es un problema, como dicen Lizardo y Begoña, es un problema que, claro, nunca había sucedido. O sea, entonces, claro, nuestra capacidad de reacción fue, pues claro, a medida de las circunstancias. Creo que reaccionó mucho mejor la población y todos los sanitarios, como dijo antes Lizardo, que el gobierno, vamos, estoy convencida. No vamos a hacer comparaciones porque, bueno, como se suele decir, una vez que ha pasado la situación, hacer críticas igual es demasiado fácil, ¿no? Pero, bueno, hubo muchas cosas que no se hicieron para nada bien, con independencia de que la situación fuera nueva, porque nos tenían absolutamente distraídos. O sea, hoy dábamos una noticia, por la noche dábamos otra, o sea, no sabíamos si teníamos que ponernos la mascarilla, si teníamos que ponernos un gorro en la cabeza o qué teníamos que hacer. Entonces, creo que nosotros, realmente, la población fue la que reaccionó y la que decían ponte para aquí y íbamos para allí, ponte, y no cuestionábamos ni decíamos nada, éramos absolutamente perfectos en nuestra respuesta, en la obediencia, en todo lo que nos digan va a misa, porque era desconocido para todos, pero bueno, creo que se podría haber gestionado muchísimo mejor. Y respecto de los antivacunas, pues bueno, lo cierto es que bueno, los que libraron fue porque, no sé, tuvieron suerte, y el resto, pues evidentemente todos fueron falleciendo, e incluso algunos se veían en estos vídeos que se subían respecto de que recomendaban por favor que la gente se vacunara, que se habían equivocado, que era un error. Entonces, bueno, pero yo creo que como en toda crisis siempre surgen grupos insurgentes que se rebelan contra la mayoría y ya ha pasado siempre, o sea, esto yo creo que viene pasando desde la época del Neandertal, con lo cual va a seguir pasando y siempre existirá un grupo o varios grupos o reaccionarios que no quieren. Para mí también, como dicen mis compañeros, es absurdo y bueno, hay que respetarlo porque evidentemente cada uno respeta, ¿no? Pero es un poco absurdo, sí, yo tampoco lo podría entender. Claro, Juan Luis. Bueno, yo empiezo por los antivacunas, ¿no? La verdad que se explicó, la necesidad de la vacunación se explicó muy mal, ¿no? En general. Luego hubo noticias que se mezclaron sobre, o sea, acordaréis que si AstraZeneca, que si no AstraZeneca, ibas a vacunarte. A mí hubo casos de gente que me dijo que se fueron a vacunar y dijeron, ¿y cuál me pusiste? Y le decía al sanitario, no todos, obviamente, la buena. La buena. Sí. Entonces, claro, ahí la pedagogía es muy importante, ¿no? Empezando por explicar que las vacunas que se lanzaron ahora no son vacunas. Son vacunas de ARN, que no es la vacuna de ADN normal. Es un medicamento que altera la transcripción de los genes y lo que intenta hacer es que, esto es un poquitín técnico, el virus no mata, lo que mata es el sistema inmune que se desregula, ¿no? Entonces es intentar regular el sistema inmune, ¿no? Entonces, claro, como se fue tan rápido, ¿no? Porque había que ir rápido, eso generó mucha desconfianza entre cierta gente, ¿no? Luego, la vacunación no es obligatoria, con lo cual llegar al 100% es imposible. Siempre va a haber gente que crea que te están inyectando un microchip o lo que sea. Es decir, eso siempre lo vas a tener, ¿no? Pero yo creo que se explicó muy mal. Y las decisiones a nivel de la vacunación hubo momentos que daban pena. Eso para empezar por ahí. La gestión de la pandemia, yo creo que al principio se hizo fatal. Así lo digo y así lo digo claramente. Porque ya había noticias del CNI desde el año anterior, desde diciembre del año 2021, que algo se avecinaba, ¿no? De hecho, por ejemplo, en empresas, mi hijo por entonces estaba haciendo el doctorado en Francia, en la zona de Grenoble, que fue una zona que tuvo mucho impacto, ¿no? Tuvo mucho impacto, ¿por qué? Porque es una zona fría, es una zona cercana a Italia y es una zona que tiene mucho contacto con China.
Ellos en diciembre del año 2021 ya tenían protocolos de que la gente que venía de China se les aislaba. Estamos hablando del 2021. ¿no? Entonces, claro, ante ese tipo de cosas, ¿qué ocurrió? Ocurrió que ante una pandemia, una alarma de tal grado, el Ministerio de Sanidad era un cascarón vacío, porque realmente la sanidad se transfirió a las comunidades autónomas. ¿no? Sí. Entonces no hubo capacidad. Ahí Simón hizo lo que podía hacer, muchas veces hizo lamentablemente el ridículo. ¿no? No creo efectivamente que lo quisiese hacer de manera consciente, pero lo hizo. ¿no? Y luego las medidas, lo que es de aquí, desde el inicio hasta el principio del verano, fueron medidas terribles. ¿no? Empezando por no haber prohibido las manifestaciones del 20 de marzo, las manifestaciones políticas y hubo partidos con Italia. ¿no? Eso se supo a posteriori, se sabía a priori que el virus se iba a lanzar. Ya había números que venían de China. ¿no? Sí. Entonces, lo que no se entiende, y eso lo dijo Bill Gates, que en Europa, en España y en Europa estemos todavía así. Tenemos que hacer un poquitito como la moviola, ir para atrás y ver esos 2 años y ver todos los errores que se cometieron. ¿Y por qué? Hubo muchos, Hubo muchos, ¿no? Si queremos, van a venir otras crisis de virus, ¿no? No es el primero ni será el último, ¿no? Entonces, si queremos hacerlo bien, hay que aprender asumiendo los errores, que obviamente nadie quiere que eso ocurra y nadie es maléfico en el sentido de decir, no, yo quiero que esto vaya mal o a peor, ¿no? Pero hay que aprender lo que se hizo mal. Y una cosa que se vio y todavía no se remedió es las residencias de mayores. Lo que ahí ocurrió fue terrible. Y lo dicen los gerontólogos. Sí, sí. ¿Vale? Sí. Los gerontólogos, no es una cuestión de lanzar aquí la cuestión sobre el PSOE, sobre el gobierno. Eso a mí no me interesa. ¿Vale? Yo lo que digo es que los gerontólogos dicen que las residencias de mayores no estaban, ni están hoy en día, preparadas para parar una pandemia así. De hecho, nosotros tuvimos colaboraciones con el Hospital Naranco, que nos pidieron a ver si éramos capaces de predecir las personas mayores que se iban a morir por COVID. Y se pueden predecir al ingreso. ¿Y sabes para qué lo querían predecir? Para que no muriesen solas. Entonces, bueno, no es un tema político, es decir, es un tema, yo estoy de acuerdo que la ciudadanía, yo creo que fuimos demasiado buenos, yo creo que se tomaron decisiones que eran autoritarias, porque poner la misma norma en los OSCOs, siempre es verdad que luego la gente abusa, ¿no? Que en Madrid no tiene sentido, no tiene sentido. Luego, claro, yo no sé dónde estaban los epidemiólogos ni los expertos, porque había asesores que no existían, aquí y en muchas comunidades, y luego lo que ocurrió es que se lanzaron las campanas al vuelo, ¿no? Es decir, aquí mismamente en Asturias, y el milagro asturiano, ¿no? Sí. ¿Os acordáis? Sí, es decir, vuelvo a repetir, hay que ir a la movida, ¿no? Entonces ahí tendría que decir un epidemiólogo, oye, vamos a ver, que la gripe tiene 2 picos, que este bicho va a tener 2 picos, que hay que tener cuidado por no sé qué, tal, cual, y seguir es decir, ahí lo que se vio, yo creo, es que es muy importante la ciencia y es muy importante seguir las recomendaciones de lo que son los expertos, y yo creo que desgraciadamente no se siguieron. Bueno, yo creo, si me permites, Juan, tengo que discrepar con la última intervención de Juan Luis, porque si no hubiéramos seguido la recomendación de la ciencia, hoy no estaríamos en esta situación, evidentemente. El virus no se fue porque sí, quiero decir, aparte de las mutaciones, que se producen de manera natural, también hemos contribuido desde la ciencia y desde los gobiernos que gobiernan y que han hecho los americanos, contribuyeron los americanos, que fueron los primeros que sacaron Moderna y Pfizer, metiendo cientos de millones en investigación, ¿vale? Y impulsaron en meses, que recibieron muchas críticas porque las vacunas son negocio, es decir, no las hacen tampoco para regalarlas, ¿no? Y en muy pocos meses hicieron cosas que antes la humanidad no hubiese hecho, ¿no? Aquí
Pero eso fue la ciencia. Hombre, pero aquí, por Digo ejemplo, yo, tenemos pregunto. 3 equipos del CSIC que todavía están Tenemos, investigando ¿no? vacunas un año Pero, más tarde que la vacuna haya por terminado. ejemplo, también Hay que en meter Cuba, esos medios. o por ejemplo, en Rusia también sacaron vacunas. Aquí se cerraron los centros de haciendo... investigación cuando tenían que estar abiertos. Y se cerró la universidad cuando tenía que estar abierta. En un estado de alarma tú no puedes cerrar los centros de investigación. Y tienes que oír. Tienes que oír a la gente que sabe. Y desgraciadamente no soy yo. Sí, yo creo que sí, se oyó. Bueno, sí, creo que se oyó porque evidentemente si no se hubiera oído, la evolución del virus no sería la que tenemos actualmente. Y además, otro apunte que creo que se te olvida, Juan, es que la reacción de este gobierno, lo apuntabas tú muy bien, son 17 gobiernos, porque cada comunidad autónoma tiene transferidas las competencias de sanidad. Y entonces, ahí sí se veía muy bien claro, había estadísticas que se podía y se pueden todavía coger, y ver las comunidades donde más inversión en sanidad había, lo comparabas con las comunidades autónomas que tenían menos inversión, por supuesto. y veías los datos de la afección del virus. Y curiosamente, en aquellas comunidades donde menos invertían en sanidad pública, tenía una mayor incidencia el virus que en aquellas otras donde no había, donde había más inversión pública y más inversión en la sanidad pública. Esa es una lectura. Eso es una cuestión política. Sí, esa también, es una lectura de fondo. política. Sí, Hay sí. una lectura que es las zonas geográficas. Claro. Sí, Al también. final el virus entró en la capital y en Barcelona, que son las dos Claro, grandes pues, entradas los dos de urbes. ¿Por qué entró en España. Grenoble? Porque Hay muchas están lecturas conectados con también. Italia y está conectada con China. Pero fíjate, hasta en eso no es correcto ese análisis. Y te voy a decir por qué. Porque, por ejemplo, si coges la primera ola y... Según tu opinión. No, es que eso está publicado, lo hemos publicado. Y lo que yo acabo de decir también. No, espera. Sí, está publicado. La tasa de infectividad en la primera ola, que hubo análisis, ¿no? Donde fue más alta, que no se puede hablar en términos absolutos, sino que hay que hablar en términos relativos, con respecto a la cantidad de población, es en las zonas frías de España. Es decir, fue Soria, Segovia, Burgos. ¿Por qué? Porque ese es un virus que se propagó, que influye mucho la temperatura, cosa que no se sabía. Nosotros publicamos internacionalmente, hicimos 3 publicaciones sobre este tema. La primera fue que era un virus meteorológico, que por bajada de grado de temperatura, la infectividad en media en la primera ola aumentaba 9 infectados por cada millón de personas. Eso es mucho. Entonces, quiero decirte que, Bueno, pues sí, hombre, Valencia, obviamente que influye eso y influye... Valencia sí. tuvo una época en la que estaba en la cabeza de mayores afectados por el virus y precisamente no es un clima frío. En la comunidad de Extremadura, pueblos de Extremadura, pero ahí está la donde- conectividad también, obviamente. no. Es multifactorial, sí. claro. Bueno, claro. yo creo que se trata de una Claro. conjunción Claro, de todas las lecturas que estamos haciendo aquí, Incluido. tanto geográfica como de inversión en sanidad, como todo, porque otro de los datos que hablábamos, el tema de la temperatura, en África afectó menos precisamente por eso, porque allí las temperaturas son No, más altas. eso ya está, quiero decir, no es que lo hayamos publicado nosotros, eso está aceptado. Es más, incluso unos meses más tarde, bastante más tarde, la Agencia Nacional de Meteorología, que estaba cerrada, publicó que realmente ese estudio era correcto y lo puntualizó, ¿no? Cuando se habla, yo creo que tenemos que ser humildes, ¿vale? Porque ante una cosa que no se conoce, no hay ni sanidad pública ni hay sanidad privada, hay sanidad. Luego puedes hacer las lecturas políticas que te dé la gana, ¿no? Pero antes de diferenciar, y no defiendo a ningún partido político, créeme, y estuve los 3 primeros meses justamente colaborando con el servicio del SESPA de Asturias. Es más, les dijimos en su día que el hospital de campaña que había montado en el UCA no era necesario. Lo que pasa es que no se creyó la predicción. ¿Y sabes por qué no se creyó la predicción? Porque no se entiende la predicción. Es decir, no hubo nadie, ya no en España, a nivel internacional, que fuese capaz de predecir cómo un virus iba a propagar cuando eso tiene una dinámica. Bueno, pues entonces es lo que tenemos que mejorar. No ha habido nadie capaz de predecir cómo iba a evolucionar el virus. No, eso es incorrecto.
Vamos a pasar al siguiente tema porque consumimos casi la mitad del programa del primero. Vamos a ver, no. Se acercan elecciones en este caso autonómicas y municipales para el próximo mes de mayo. Bueno, quizás impulsado por esa cercanía de las fechas o quizás por una medida populista o no, el Partido Socialista parece que se abre a lanzar un impuesto sobre los ricos. Bueno, habría que definir primero quién es rico, ¿vale? ¿Quién es rico? En materia, no en espíritu. En espíritu podemos serlo todos, afortunadamente. Bueno, copia al Partido Socialista una idea de Podemos, en este caso, es una medida populista. Esto puede hacer que las grandes fortunas, aquel que las tenga, pueda buscar otros horizontes con ellas. No sé, ¿qué les parece? Bueno, no es una medida populista, es una medida constitucional. En nuestra Constitución habla diferentes artículos, simplemente hay que echarle un vistazo, sobre la progresividad, la justicia y la equidad en los impuestos. Eso viene recogido en la Constitución. Por lo tanto, la calificación de populista creo que no es acertada, sino que es más bien una medida constitucional y además es una medida de justicia. Evidentemente hay una contradicción, hemos visto en estos últimos años, y a raíz del tema que habíamos hablado antes de la pandemia, una contradicción tremenda. Todo el mundo habla de los impuestos, subirlos o bajarlos, pero se olvidan de una cuestión importante. ¿A quién hay que subirlos y a quién hay que bajarlos? Creo que eso es lo que determina un poco la cuestión, ¿no? Evidentemente no es lo mismo, por ejemplo, subir los impuestos al señor Ignacio Sánchez Galán, que el año pasado ganó 37.000 euros al día, que a cualquiera de nosotros, de los que estamos aquí presentes, que creo que ninguno de nosotros vamos a ganar esa cantidad al día. Bueno, yo al menos. Yo casi, pero me falta un poco. Por ahí ando, yo por ahí ando. Entonces, claro, la cuestión es a quién hay que subirle los impuestos y a quién hay que bajarle los impuestos. Por una cuestión práctica, porque cuando las cosas van mal, cuando, por ejemplo, tenemos problemas, pedimos ayuda al Papa Estado y pedimos ayudas económicas. Pues los ganaderos, los hosteleros, los empresarios, etcétera, etcétera. Es legítimo, ¿no? Pues, oye, mal, bueno, pues vamos a pedir ayudas. Pero claro, ese dinero no cae del cielo. Evidentemente hay que tener una sociedad justa y equitativa en donde la progresividad fiscal que viene recogida en la Constitución, como digo, se ponga en práctica. Porque está muy bien llenarse la boca de patriotismo, pero luego hay que ejercerlo. Y hay que ejercerlo pagando los tributos que sean necesarios para que la sociedad en la que vivimos se desarrolle de una manera más justa, equitativa y saludable para todos. Entonces, yo creo que no es populista, sino constitucionalista. Begoña, María Jesús, Juan Luis. Yo creo que, enganchando un poco con lo que veníamos hablando antes del traspaso de ciertos poderes a las autonomías, qué duda cabe que tienen que existir los impuestos y tienen que estar ahí por ese estado de bienestar, tanto de la sociedad y de las personas como de las empresas, por ejemplo. Pero sí que es verdad que yo creo que hay un tema que no ha entrado a debate y que debería entrar, es la armonización fiscal a nivel de todas las comunidades autónomas de España. Que tiene que haber impuestos, está claro, pero lo que no podemos hacer es que esos impuestos nos lastren, por ejemplo, de una comunidad a otra, porque restan nuestra competitividad de cara a las exportaciones, de cara a salir fuera y demás. Entonces, eso es algo que ya no sé si populista o electoralista, pero debería ponerse en la mesa de debate. María Jesús, Juan Luis. Bueno, pues yo no estoy muy de acuerdo con lo que dice Lisardo, bajo mi opinión, por supuesto, porque por supuesto que son impuestos que están recogidos constitucionalmente, pero es que el impuesto de patrimonio ya existe desde 1977. ¿no? Entre el 2008 y el 2010, dada la crisis que hubo, ahí hubo una bonificación, bueno, hubo exenciones. En el 2011 lo vuelven a reestructurar y lo ponen temporalmente. Desde el 2012 se prorroga año a año. Entonces ahora lo que se pretende no es que se vaya a imponer el impuesto de patrimonio como una situación nueva. No, es que quieren subirlo mucho más. Entonces para mí es populista y es nada efectiva, porque cuanto más suban
el impuesto de patrimonio, porque ahora ya hay una escala de impuestos, o sea, no es que no exista el impuesto existe. No se crea nuevo. No se crea nuevo, quieren subirlo muchísimo más, perfecto, pero es que esa subida va a suponer la pérdida de empleos, la pérdida de inversiones por parte de las empresas, etcétera. España es el único país de toda Europa, junto con Noruega y Suiza, que tenemos el impuesto de patrimonio, los únicos. Sí. Y no tenemos nada que ver, es muchísimo más alto el de España que el de Noruega y el de Suiza. O sea, que si en toda una comunidad europea solamente 3 países y los suizos, bueno, todavía tienen otra categoría respecto a España, porque nosotros, la verdad, lo que se va a recaudar de las grandes fortunas que existen en este país, en el 2019, por lo que pude ver de datos, no llegaba a 1.900 millones de euros. Juan Luis. A mí me parece una medida populista y voy a explicar por qué. Y no es que yo esté en contra de los impuestos, que estoy a favor, ¿no? Me parece una medida populista porque ya me gustaría a mí que las grandes fortunas pagasen el impuesto que paga la clase media. Que no es el caso, porque tiene mecanismos como la SICAF, etcétera, 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 que no pagan nada, o pagan muy poco, ¿no? Si todo el mundo pagase lo mismo, pongamos 10, 15%, pero todo el mundo, todos pagaríamos menos. Y se generaría más riqueza, porque claro, aquí este es un problema matemático, ¿eh? Sí, Es decir, sí. ¿cómo se genera más riqueza? Porque al final es de lo que estamos hablando, ¿no? Es que el Estado tiene una serie de necesidades y si queremos cubrir esas necesidades, pues entonces hay que cubrirlo con los impuestos, con un sistema fiscal, no con un impuesto en particular. Hay que hablar de todos los impuestos. Hoy lo explicaba muy bien una economista en la SER, es decir, y aquí se está hablando de una cosa, no, de un sistema fiscal, por eso se habla de un sistema fiscal. Entonces la pregunta es, ¿se puede recaudar más bajando los impuestos? Y la respuesta es sí, si se hace bien. La respuesta es sí, porque es un problema de optimización. Lo fácil es decir, vamos a aumentar. Y entonces esa es la recaudación directa, como el IVA, ¿no? Sí. Es decir, el IVA es un impuesto indirecto sumamente antidemocrático, porque grava a todo el mundo por igual, es la rapiña. ¿Vale? Entonces el tema es ver cómo hay que cambiar, y es un problema de optimización en variables, que tampoco tienen expertos, desgraciadamente, o no se les consulta, que los hay en el Instituto de Estadística, es decir, cómo hay que cambiar esa composición de esa cartera de impuestos para que al final el resultado sea positivo, es decir, recaudemos más. Y pongo un ejemplo, si tú a una startup, por ejemplo, no la ayudas desde el inicio y le impones un sistema de imposición idéntico a cualquier otra empresa, esa startup va a durar 6 meses, 1 año y va a desaparecer. Y la prueba de que esto no es político, ni es de derechas ni de izquierdas, lo tenemos en Portugal, que es un gobierno que es de izquierdas, ¿vale? Donde las startups, por dar una idea, no pagan impuestos y otras empresas durante 3 años, y donde está atrayendo a miles y miles de jubilados. ¿Sabes por qué? Porque pagan 10% de impuestos. Y es un gobierno de izquierdas. Entonces, dejémonos de ideología. Aquí ese es un problema no de ideología, es un problema de números. Y la pregunta es, ¿cómo hay que hacer para optimizar el sistema de tal manera que generemos más riqueza y que esa riqueza reviertan todos? Porque obviamente lo que ninguno de esta mesa queremos, yo creo, y ahí estamos todos de acuerdo, y no vamos a resolver el problema aquí, es poner rejas en tu casa. ¿Verdad? Bueno, pues ya está. La respuesta de que aumentando se genera más es errónea. Es curioso que se hable de los impuestos solo desde la perspectiva que acaba... Bueno, claro, él es matemático, entonces evidentemente habla de números, pero los impuestos significa algo más que números. Significa algo más. Quiero decir, no es solo una cuestión económica. Ahí es donde yo creo que te equivocas. Es fundamental generar un sentimiento también copartícipe de la solidaridad y de que haya un bienestar para todos. No podemos excluir a nadie de que participe en el bienestar general de toda la población. La solidaridad tiene como límite la buena administración, ¿vale? Porque si tú quieres vender el ejemplo, tienes que administrar bien.
Y administrar bien implica optimizar el sistema para que todo el mundo diga, oye, pues es verdad, efectivamente, mira mis impuestos a dónde han ido, ¿no? Y los veo progresar, y veo que Asturias, por ejemplo, no pierde población, o veo que... Las infraestructuras, por ejemplo, las infraestructuras no se funcionan. La sanidad pública no funciona con los impuestos, con eso la educación no funciona con los impuestos, la atención a mayores no funciona con impuestos. Ese sentimiento de solidaridad que debemos de tener todos y de decir, pues mira, yo no es solo una cuestión numérica, porque claro, si lo miras exclusivamente desde la prisma económica y monetaria y numérica, chapó, vale, ya está. No, hombre, es que lo Pero es. es que no es solo eso, es sentirse copartícipe del bienestar del resto de tus Pero ¿cómo no lo va vecinos. a ser si pones... Entonces, lo que no podemos es crear a una élite que no es copartícipe. Nadie habla de eso, nadie habla de eso. Sí, Estamos porque hablando... mira, hace unos años, por ejemplo, un dato curiosísimo que salió en la prensa y que podemos ver. Florentino Pérez, en la declaración de la renta, le salió a devolver. Claro. Eso es lo que acabo de decir Claro, yo, ¿no? o sea, es una cuestión de artimañas financieras que solo pueden acceder a ellas algunos, porque tú o yo o tú no podemos acceder a esas artimañas financieras. Bueno, estamos en esa situación. Claro, no podemos, porque no podemos, evidentemente, no estamos en esa situación. Pero eso también creo que pero deberemos entonces... de obligar a un sentimiento de eso, de solidaridad para el bienestar de todos, porque los impuestos no es solo una cuestión numérica, los impuestos son pues eso, para hacer carreteras, para tener una sanidad pública, para tener una educación, para tener una atención sanitaria cuando seas mayor, no, para lo que sea, no, es para eso. Sí. Entonces, eso yo creo que es muy importante que tengamos ese sentimiento. Y para otras muchas cosas. Por ejemplo. Y para otras muchas cosas que, y esto es una opinión particular, sobran. Verdaderamente. No se dedica el 100% a lo verdaderamente... Decía Roosevelt que la perfección no existe. Decía Roosevelt que solo hay dos cosas que son ciertas en la vida, ¿no? Una es la muerte y la otra son los impuestos, ¿no? Entonces, si admitimos eso, bueno, pues primero, transparencia, segundo, buena administración y tercero, optimización. Y luego, toda la cuestión que tú comentas es muy importante, viene sola. Viene sola porque tú ves que pues pongamos que sea 25%, que es un cuarto de tu trabajo, que lo estás dando al Estado, que eso redunda en beneficio de todos, ¿vale? Pero si no hay transparencia, no hay optimización y no hay buena gestión, eso al final termina... Begoña, María Jesús, citaba Lisardo el ejemplo de Florentino Pérez, una de las grandes fortunas de este país. A la gran fortuna de este país, llámese Florentino Pérez, llámese Amancio Ortega, llámese, ¿se le demoniza de algún modo? Es decir, es como tú, culpable por ser rico. Sí, yo creo que sí. Sí, convencida. Sí. Sí, pero yo es que creo que aquí hay un sentimiento un poco que, bueno, es común entre los ciudadanos de a pie, que es un poco la envidia. Sí. Un deporte muy español. Un deporte muy español. Entonces, claro, a mí me resulta un poco irónico pensar en decir, bueno, Florentino Pérez, bueno, yo de Florentino Pérez no voy a hablar porque no entiendo de fútbol, no entiendo absolutamente de nada, con lo cual, pero bueno, vamos a hablar del señor de Zara, que empezó vendiendo batas y bueno, espero que no sea demagogia, pero claro, yo también me gustaría, creo que a todos los que estamos aquí nos gustaría tener dinero, pero esa gente ha trabajado también. Y no es que no esté pagando impuestos, sí está pagando impuestos, claro que los está pagando. Ahora, que se quiere incrementar más, yo estoy de acuerdo con lo que decía Juan Luis. Hay muy baja cultura financiera. Hay muy baja cultura, muy es baja, correcto. Empezando por ahí. Claro. Por ejemplo, mucha gente cree que la bolsa es el sitio donde están las empresas malignas que no sé qué tal, y no se dan cuenta simplemente, no es que yo los vaya a defender, que la bolsa o el mercado financiero es el sitio donde las empresas se financian lo más económicamente, si no lo harían los bancos. Es decir, que un país es un sistema financiero. Podemos ponerlo como quieras. Una república bananera tiene un sistema financiero bananero, pésimo. Y una potencia tiene un sistema financiero muy potente, con crisis, con... claro, entonces ahí hay que educar a la gente. Tendría que empezar por leer un libro que yo recomiendo, que lo leen los niños, que es Padre Rico, Padre Pobre, que es un bestseller, ¿no? Donde explica lo que es un gasto y una inversión, que muchos de nuestros políticos no lo entienden.
porque creen que un gasto es una inversión, y no es un gasto, no es una inversión. Entonces empecemos por definir lo que es un gasto, que es aquello que te disminuye el dinero que tienes en tu cartera, aunque duermas, y una inversión es aquello que te genera mayor dinero en tu cuenta, aunque duermas. A partir de ahí, el que va a comprar un coche y dice un negocio tal, creo que está equivocado. ¿Vale? Entonces, una vez que se aumenta la cultura financiera, que no es cosa baladí, entonces ves que el ecosistema financiero empieza a florecer. Y entonces los Florentinos Pérez, bueno, pues hoy en día son Florentinos Pérez, pero igual el día de mañana es Leif Ferreira. ¿A qué no oís hablar de Leif Ferreira? Pero sí oí hablar de una cosa. ¿Oís hablar de Leif Ferreira? Pues no te puedo Ese mentir. es el país en el que vivimos. Hablamos de Florentino Pérez, hablamos de Ortega Cano, hablamos de quien sea, ¿no? Y no hablamos, por ejemplo, de todas estas empresas tecnológicas que están haciendo un boom y que están cambiando. Sí, pero hablas de las empresas como si fueran ellas las que generan la riqueza en el país, cuando la riqueza del país la generan los trabajadores que trabajan en esa empresa. Eso es básico. Hombre, es que Sí. Una cosa, vamos a ver. El trabajo es un gasto fijo. Vamos a ver. Creo que, abundando en lo que tú decías, de que hay una escasa cultura financiera, la creencia de que los empresarios son los que generan el bienestar de un país es completamente errónea. Una empresa los es un empresarios proyecto. No son los que generan. Una empresa es un proyecto y tiene unos recursos humanos. Sin trabajadores, y lo hemos visto ahora durante la pandemia, sin trabajadores los empresarios no generan ninguna riqueza. El modelo empresarial no tiene por qué ser un modelo empresarial privado. Esa es una visión obvia. Sin trabajadores no se genera riqueza y con demasiados trabajadores tampoco. ¿Vale? Y el ejemplo es UNOSA, ¿vale? Que tendría que haber cerrado en el año 61 y todavía la seguimos arrastrando. Entonces, no es un tema tan sencillo. Yo lo que te venía a preguntar es que si conoces a Leif Ferreira, y me dijiste que no. No. ¿Vale? Y hablas de Florentino Pérez, que tampoco es santo de mi devoción. Mira, Leif Ferreira, por ejemplo, es el CEO de una empresa que se llama Bit2Me, que es el primer exchange de criptomonedas que existe en España. Bueno, pues esa va a ser una de las empresas más gordas, ya lo es, en los próximos años. Y esa gente, obviamente, está construyendo el país, ¿no? Entonces hay que cambiar un poquitito lo que yo creo que es el mantra de la generación de riqueza. Las empresas sin trabajadores, obviamente, pues eso es obvio. Pero el trabajo es un coste fijo de la empresa. Y entonces las empresas no están para dar trabajo, están para ganar dinero. Porque si una empresa no gana dinero, no puede dar trabajo. Es así de sencillo. No es al revés. No es diciendo, vamos a sobredimensionar. No, ¿sabes qué no? Es que, claro, estás poniendo unos ejemplos que son completamente ¿Quién paga? fáciles de contradecir. Vamos a ver, la educación. La educación genera puestos de trabajo. Y una educación que pueda acceder todo el mundo, la generación de X ahora, es la mejor generación en cuestión académica. No estoy de acuerdo. ¿Qué es la mejor generación? Bueno, jamás. Han tenido lo que no hemos tenido algunos por nuestra edad. ¿Porque nacieron con una tablet debajo del brazo? Bueno, no, porque han tenido acceso a la universidad de manera mucho más gratuita que, por ejemplo, cuando yo era niño. No el acceder a la universidad les dota de una aurea divina. Por ejemplo, yo siempre, y ahora sí tengo que intervenir, yo siempre que oigo, es la generación, los actuales estudiantes, es la generación española mejor preparada de la historia, es completamente falso. La generación española mejor preparada de la historia, en mi opinión, es la de, por ejemplo, mis padres. Se educaron en una España posguerra con una enciclopedia así de gorda nada más y salieron torneros, soldadores, abogados, arquitectos, jueces, empresarios, salieron todos los oficios. Pero todos los oficios del mundo. ¿Sabes por qué? Y estudiaban con un pantalonzuco roto y un librín así. Entonces ese es el modelo que tú propones. Es el modelo que funcionó en una España devastada y logró llevar a España hasta donde estamos. Una generación de hierro frente a una generación de cristal
que son ahora. Pero entonces los que van es ese ahora modelo, al instituto, hierro a la frente al universidad. cristal. Sí. Bueno, pues yo sinceramente no creo que a tus Ahora hijos, saben manejar- a tus hijos les hubiera gustado vivir en esa generación que tú dices. No les y tú hubiera no les gustado- hubieras no les permitido hubiera porque gustado el vivir- problema de la generación No. no es los jóvenes, hemos sido los padres, que en muchos casos hemos dicho, yo no quiero que mi hijo pase por lo que yo he pasado. Sí, pero y ahora los saben hemos manejar un móvil. malcriado. Ahora saben manejar un móvil. Y los hemos pero no malcriado saben a qué río jóvenes. desemboca ni en el Atlántico ni en el Mediterráneo. saben No lo nada. saben. Pero Yo si puedo decir algo. Sí, por favor. Yo creo que es ni lo uno ni lo otro, ¿no? Yo creo que en parte tienes tu razón, Juan, en el sentido de que esa generación tenía algo único, y puedo hablar de mi caso también, que soy del 61, que era la importancia social que tenía la educación. Y una cultura del esfuerzo. Y eso es fundamental, cosa que hoy en día yo creo que eso se ha perdido, sinceramente. Sinceramente. Obviamente hay los muy buenos, hay los regulares y hay los que están Sí, pero bueno, como los fatales, hubo toda ¿no? la vida. Pero lo que como los hubo toda la vida, efectivamente. Lo que ocurre es que la importancia social que tiene la educación no es lo mismo que lo tenía que yo tenía creo que no. antes. Correcto. Se ha perdido ya desgraciadamente. esta generación Z, creo que es Sí, la de, sí, la de sí. ahora. Ya no en letras, en Es lo que comentabas, que han crecido con nuestra ayuda y como lo hemos pasado mal, que ellos no lo pasen tan mal, y al final Ha sido hemos peor. malcriado. Sí. Pero ese es otro hemos problema, malcriado a esa ese es un generación. problema Y de familiar. hecho se está viendo ahora cómo Social. está aumentando estrepitosamente el número de suicidios entre la gente joven. sí. Y es porque a día de hoy No hemos afrontan un evitado problema. que tengan problemas, Claro. y en el momento en que después de que han pasado muchísimos años se encuentran con un problema, No lo saben afrontar. No lo no saben. saben cómo Cierto. Eso primero, reaccionar ante y segundo, se ha ese demonizado problema. la disciplina. Sí, totalmente. Todo. Entonces, claro, Sí, sí, sí. la palabra disciplina ya se empieza a demonizar por el entendimiento de su origen, porque se cree que la disciplina es a palos, y disciplina viene de discípuli, de discípulo. Es decir, que no puede haber aprendizaje si no hay un maestro y no hay un discípulo. Y eso se perdió completamente. Se perdió completamente. En la universidad no ha llegado, obviamente, faltaría más, ¿no? En la universidad realmente podemos decir que hay un respeto y las cosas siguen como son. Bien es verdad en que primaria no. La En universidad, secundaria, digo, sí, hablo sí, de- pero en primaria y en secundaria ya no hay ese respeto pues que hay claro, en la universidad. pues entonces No, ya te lo puedo garantizar. cuando dotemos al docente de medios y de medios y herramientas. de una herramienta, y sobre todo una autoridad que le hemos despojado. Los padres lo han despojado. Los que sean. Va el niño a casa quejándose de que el profesor le ha, ya no digo ponerle la mano, No, evidentemente. claro, no. Le ha llamado la atención. Tampoco lo defiendo, ¿no? Pero que simplemente le ha llamado la atención y al día siguiente tienes a los padres delante del niño, además, desautorizando al maestro. Al profesor, sí. al Pero ahí maestro de el primaria. problema, Completamente. Eso es un problema social El que problema tenemos. es de la inspección, no es Es- de otro. ¿Sabes No, lo es que un te problema quiero decir? social, va mucho más allá. No, quiero pues decir, ese si padre esa no tiene por sociedad qué venir no ahí somos a- capaces, si la sociedad, pero aunque no vaya, le va a estar desautorizando en casa delante Claro. del niño. Quiero decir, Sí, es lo Pues que sabe el el problema es un problema social. ¿Sabe el que hemos resultado que perdido va a tener? esa capacidad de respeto a la autoridad en las clases. Entonces, claro, hemos criado unos niños de cristal, en donde son fáciles, son frágiles. Ahí estoy. Tengo que pasar muy rápido al tercer tema. España va a reabrir sus relaciones comerciales o sus fronteras comerciales con Marruecos en la zona de Ceuta y Melilla. Bueno, al margen del vecino del sur, ¿no? Al cual voy a preguntar si se le trata con mucha o poca benevolencia o si recibimos tanto como damos. Es decir, si yo te trato muy bien pero tú me tratas muy mal. Y empiezo por Begoña. Tenemos muy buenas relaciones comerciales, pienso, con todo el cono sur del continente americano, pero con África. ¿Sería más explotable explotable dentro del buen sentido de la palabra, no se trata de ir a África a explotar a nadie, cuidado, esas relaciones comerciales? ¿Es bueno que Marruecos reconduzca de algún modo o estamos tratando con mucha benevolencia a Marruecos más que él nos trata a nosotros? No, sí, por supuesto. Yo siempre lo he dicho, para mí África es el futuro y creo que tenemos que aprovechar toda la situación geopolítica y de crisis y de guerra que estamos viviendo ahora. Es con Ucrania, Rusia, Europa, ahí estamos, pero no nos olvidemos que África sigue ahí y África es un continente
que España históricamente, bueno, porque solo tuvimos una colonia que es Guinea Ecuatorial, que a día de hoy es el único país de África que sigue hablando español. El resto son francófonos y siempre he dicho que es una oportunidad para las empresas españolas. Hay mucha más cercanía. Ellos están acostumbrados a trabajar sobre todo con los franceses, porque bueno, toda la parte de lo que es el Cuerno de África, Mali, Burkina Faso, Senegal, son francófonos, pero cada vez más se está viendo que, por un lado, debido a esta crisis que hay, los fletes de los contenedores subieron estrepitosamente, que vienen de China hacia África, y por otro lado, empieza a haber una crisis entre todos los países francófonos con respecto a Francia. Y todos esos países están buscando diversificar sus compras y todo lo que están realizando. Con lo cual, yo creo que es un momento óptimo, porque el producto español es un producto que tiene un valor percibido muy alto, y creo que debemos aprovechar esa oportunidad, y no solo por eso, sino porque con respecto a nuestros vecinos europeos, en este caso concreto Francia, siempre económicamente estamos mejor en todos esos precios, además de tener un alto valor percibido del producto. En cuanto a que Marruecos y España vuelvan a abrir, yo creo que es fundamental. Tenemos que estar ahí. Ya no se trata de ser más o menos benevolente, pero es un negocio que tenemos que tener abierto. Y bueno, creo que en estos días se habían reunido el embajador en España, en Marruecos, Nasser Bourita, y José Manuel Álvarez. Y bueno, va a haber, a priori creo que es en noviembre, la cumbre bilateral, y por supuesto creo que esto hay que tirar para adelante y, como todo, aunar esfuerzos entre todos. Y por una vez, pues eso, que igual que aquí en España estamos pidiendo que gobiernos, agentes sociales, gente civil y demás, estemos todos a una para poder salir de esta crisis que viene adelante, yo creo que en este caso hay que hacerlo, porque además en el caso de Sudamérica y bueno, Iberoamérica, como venías hablando, históricamente hemos trabajado mucho allí y seguimos trabajando, pero ellos han estado muy tocados por el tema de la pandemia, y creo que es el momento de aperturar hacia otros destinos, y en este caso África, con el que nos unen, además de una cercanía geográfica, muy buena relación. Por este lado. Yo creo que el futuro de Europa es África, y estoy de acuerdo en lo que dice, no me acuerdo de tu nombre. Begoña, que además tenemos una facilidad de tratar con diferentes culturas que otros europeos no la tienen, ¿no? Desgraciadamente la diplomacia española no es buena, es decir, somos bastante, por así decirlo, malos, ¿no? Porque si fuese buena, Túnez, por ejemplo, que es un país que está haciendo una transformación, y que aquí no se habla, ¿no? Una transformación social terrible, y no se la apoya, ¿no? Marruecos, que es un país especial con sus peculiaridades, pero bueno, no deja de tener una cierta estabilidad con la monarquía alauita, ¿no? O Argelia, ¿no? A la que le dimos una patada. Sí, pero claro, ahí hay que plantear un tema, de ganancia mutua, ¿no? Es decir, cuando entiendan, por ejemplo, los marroquíes, los argelinos y el Frente Polisario, que perdiendo pueden ganar, es igual que lo de los impuestos, ¿no? Pues entonces vamos a empezar a llegar a acuerdos, ¿no? Lo que no puede ser ya es la política colonialista, ¿no? Luego, ¿qué ocurre? Que ves, por ejemplo, que Alemania es una gran nación, y aparte tiene una política exterior orientada hacia el este de Europa. Sí. Y gracias a eso, el centro de gravedad de la Comunidad Económica Europea se movió al este, porque bien les interesó que se moviese. Bueno, pues el punto de gravedad de España y de los países del sur, Portugal, que no hay que olvidarlo, de Italia, incluso de Francia, ¿no? Es África. Es África y es América. Lo que pasa que es, y yo diría,
más particular Estados Unidos, ¿vale? Lo que pasa es que en Estados Unidos, como siempre, entramos mal. Entramos por la costa este, que es la más próxima, pero sin embargo es la más lejana culturalmente. Sí. Cuando si entrásemos por la costa oeste, por Nuevo México, tirando todo California para arriba, cuando le explicas a un californiano que California quiere decir horno caliente, se vuelven locos, porque comprenden que son país gracias a España. Claro. Entonces tenemos que, obviamente, desarrollar políticas de win-win, ¿no? De ganancia mutua, no políticas colonialistas, ¿no? Pero sí políticas de educación, ¿no? De traer y de llevar a la gente. Antes muchos guineanos estudiaban en la Escuela Minas Oviedo. ¿Cuántos estudiaron? Sí, claro. María Jesús, Lisardo, rápido porque quería telegráficamente el último tema. Bueno, pues nada, estoy de acuerdo con Juan Luis y con Begoña en todo lo que están diciendo. Evidentemente no podemos aislarnos del mundo, eso ya queda pues, en épocas anteriores ya a Cristo, con lo cual sí, hay que promulgar las ayudas, porque lo que ahora estamos ayudando el día de mañana lo recogeremos. Estamos más cercanos, quitando Francia, como decía Begoña, y es una oportunidad que tenemos que no tampoco es que pasen otros países y nos pasen por encima, ¿no? Con lo cual creo que es importante estar ahí, luchar y que luego el día de mañana podamos recoger los frutos de haber sembrado. Claro. De lo sembrado en este No caso. hay que perder de vista que ahora no solamente nosotros empezamos a mirar a África, sino que Rusia ya lleva tiempo mirando. Sí, África es China, ya en muchísimos países son los chinos los que están, pero hace mucho que está de forma silenciosa, poco a poco, entrando Rusia. Y está tomando muchísima fuerza. Lisardo. Yo creo que hay que diferenciar dos cosas. Una cosa es África y otra cosa es Marruecos. ¿Vale? Marruecos, y la posición que creo, o yo así entendí cuando me planteaste el tema, era la relación de España con Marruecos gracias al cambio de posición, a la traición tradicionalmente que venía defendiendo el PSOE con respecto al pueblo saharaui. Ha habido un cambio, ha traicionado y ha dejado en la estacada al pueblo saharaui, que también habla español, no solo Guinea Ecuatorial. El pueblo saharaui era una colonia española, y con la Marcha Verde hay que remontarse al 6 de noviembre de 1975, cuando el gobierno marroquí inicia la Marcha Verde con civiles y militares ocupando un territorio que no le correspondía, evidentemente. En 47 años de conflicto, un dato simplemente, ha habido 47 resoluciones de la ONU pidiendo una solución, un referendo y un derecho a autodeterminación del pueblo saharaui. Entonces, ahora eso lo hemos aparcado. Además, en un momento en el que hemos roto las relaciones con Argelia, que es el proveedor o uno de los proveedores principales de gas. En esta situación hemos hecho, la decisión de Pedro Sánchez ha sido lo más nefasto en política internacional en los últimos años de este país. Por lo tanto, creo que África sí es el futuro, Marruecos no, porque además hay que recordar que Marruecos está gobernada por una monarquía absolutista en donde ahora, en estos momentos, mientras nosotros estamos aquí, están deteniendo, torturando y asesinando a gente que es contraria al régimen de Marruecos. Por lo tanto, claro, cuando pedimos un trato, y luego en el siguiente punto lo vamos a hablar, cuando pedimos un trato de ayuda a Ucrania porque ha sido invadida por una fuerza extranjera, resulta que nos olvidamos de lo que tenemos al lado, que es el pueblo saharaui. El pueblo saharaui ha sido invadido por un tercer país. Voy muy rápido al cuarto tema telegráfico. Carmen, pido el bar para que me des un poquitín de tiempo, como en los descuentos de los partidos actuales. Esto es, vamos a ver, decía Lisardo, en Marruecos se está deteniendo, torturando, encarcelando gente. No sé si torturando y encarcelando, pudiera ser, deteniendo sí, se está en Rusia, en este caso, porque las peores previsiones para Putin se confirman. Quien se rebela no son solo los ucranianos ante su poder, es su propio pueblo. Los chavales no quieren ir a la guerra, mientras que fueron los kirguises, los uzbecos, los kazajos y gente por el estilo con los que Putin rebañó el caldero para lanzar contra Ucrania, no había problema. Cuando tienen que ir los rusos blancos, llamémoslos así, el problema se suscita en las calles. ¿Puede esta guerra acabarse desde dentro de Rusia?
No lo sé, yo no sé, esto está pegando tantos cambios que a pesar de que hacemos previsiones, esto casi es como el COVID, ¿no? Porque tampoco nadie preveía que pudiera llegarse a esta situación en pleno siglo XXI y estamos en una situación donde, bueno, hubo revueltas, me parece que ayer, y ya hubo 1.300 detenidos, o sea, evidentemente están combatiendo desde dentro. Ahora, la capacidad que puedan tener, porque claro, aquí vamos, o sea, no hay democratización de ningún tipo, o sea, Putin no va preguntando qué es lo que quieren, señores míos, vaya hombre, por favor. No, es que va a palo, a pico pala. Entonces, ojalá pudieran combatirlo desde dentro. Ojalá. Juan Luis. En la historia, ningún país pudo conquistar otro país cuando hay una resistencia popular que impide lo contrario, ¿no? Con lo cual, desde ese punto de vista, Rusia lo tiene muy difícil en Ucrania, ¿no? Aparte de todos los temas de sanciones económicas de la Comunidad Económica Europea e internacional, hace que ya la situación en Rusia en muchos casos sea insostenible. Es decir, y para encima tocas el tema de que tienes que llevar a filas a jóvenes y a tal, con lo cual yo creo que eso va a generar un malestar, ya lo está generando en Rusia, muy elevado. Muy elevado. Begoña, y acabamos con Lisardo. Sí, yo creo que no es que hayan empezado ahora las revueltas y veamos a 1.500 personas que detuvieron esta mañana en la manifestación. Eso ya existía. La diferencia es que ahora estamos pudiendo verlo. Está llegando esa información que antes no llegaba. De ahí a que se pueda vencer desde dentro, no sé, yo creo que es prematuro decirlo, pero bueno, entre lo de dentro, lo de fuera y bueno, pues lo que comentabas de las acciones económicas y demás, yo creo que aunque todavía me parece que nos queda guerra por delante, cada vez se va acotando más y se va estrangulando un poco más toda la fuerza que tenía Rusia hasta ahora y yo creo que la fuerza la daba el gas, se está viendo. Y la dependencia alemana... Sí, pero yo creo que olvidamos un par de datos importantes. Rápido, muy rápido. Mira, Rusia tiene 145 millones de habitantes y es el país más extenso del mundo. Sí. De esos 145 millones de habitantes, ¿cuántos están en contra? No lo sabemos. Segundo, creo que estamos sufriendo en Europa Occidental una actuación nunca vista en las últimas décadas ni en los últimos años, ¿no? Vamos a ver, se han cerrado medios de comunicación como Sputnik y RTV en la Europa Occidental demócrata y en la que defiende la libertad de expresión, se han cerrado medios de comunicación. Solo tenemos la versión de una parte del conflicto, con lo cual es una opinión de parte, con lo cual la subjetividad es evidente. No hay objetividad en los datos que estamos recibiendo. No hay. Sí, pero se han cerrado en Europa Occidental. El aledí de los derechos de libertad de prensa y de libertad de expresión, se han cerrado dos medios de comunicación contrarios a la versión oficial. Eso nos deja en muy mal estado. Vamos, es evidente que desde Asia o desde América eso no se ve con buenos ojos. Es así. Segundo, vamos a ver, no es una guerra, yo creo que de Putin contra Ucrania. Es una guerra de Estados Unidos, de la OTAN y de la UE contra Rusia. Si vamos y miramos la historia, simplemente hay que ver lo que ha sucedido en los últimos 30 años desde la caída de la Unión Soviética. Ha habido un acuerdo con la OTAN y con Yeltsin, el borracho, que era borracho el hombre, no pasa nada, de un pacto de no agresión y de que la OTAN no traspasara más allá de Alemania Oriental. Hemos visto que en los últimos 30 años es como si, por ejemplo, California se independiza y ponen allí los chinos o los rusos armas nucleares. Sería una barbaridad, diríamos, pero estos están locos. Eso es lo que está pasando. Han disgregado lo que era la Unión Soviética, la han parcheado en 50 países. Se desgregó ya sola, ¿eh? Bueno, no, ha habido ayuda, ¿eh? Y eso, si quieres, podemos hablarlo. Todos la mataron, ella sola se murió. Tenemos debate para largo. Pero ha habido ayuda, ¿eh? Ha habido ayuda desde fuentes externas. Eso es... La historia está ahí, no son datos, quiero decir, no es opiniones. Muchos descontentos de los que se libraron de la Unión Soviética tampoco hay. Bueno, quiero decir, nostálgicos del régimen, poquitos. Hombre, bueno.
Pues nostálgicos del imagínate, régimen, Putin igual hay más es uno de ellos. fuera de las fronteras que dentro. Putin es uno de los... Putin se crió es uno de los... en las faldas de Stalin, que eso es muy peligroso, ¿eh? Hombre, pero Criarte Putin- en las faldas de Stalin es muy peligroso. No creo que ahora me digas que Putin es comunista. Y Putin fue comunista. Putin fue vale, comunista. Es como el que es cura. Es que, bueno. Nunca deja de serlo. ¿Sí? Claro, nunca deja de serlo. Cuidado. No lo sé, no lo sé. Nunca dejas de No serlo. creo Y- que el Partido tenemos- Comunista en Rusia esté muy conforme con el... No, le piden ir más allá. gobierno, Le piden ir más con el allá gobierno, todavía. ¿no? Porque Tenemos- están siendo detenidos militantes. Tenemos que del acabar, Partido pero quedamos Comunista en emplazados Rusia. para Quedamos el tema emplazados. para el tema de Ucrania, que sin duda daría para mucho debate. Que como apuntaba el otro día uno de los contertulios, hay que repasar un libro de historia. Rusia jamás ha ganado una guerra ofensiva. Ofensiva. Cuidado, defensivas las ganó todas. Ofensiva, ninguna. Ni desde los zares ni hasta nuestros días. Bueno, llegamos al final. Muchísimas gracias, Lizardo, Begoña, Gracias, Juan. María Jesús, Juan Luis. Muchísimas La gracias. pena es que haya Gracias una a ti. guerra. Eso es La pena es que haya una guerra. Ahí es La pena donde es se que haya pierde que la estar razón. hablando de una guerra en este caso. Y muchísimas gracias a mis Pero hay una compañeras guerra desde el 2014. que me cortan la luz, en este caso, mis compañeras. Gracias a los cuatro por estar Gracias, con nosotros. Juan. Gracias Gracias. a ustedes también por estar ahí un día más. Nos vemos el martes, que es cuando de nuevo recomienza la semana para el equipo de este programa. Hasta entonces, que tengan un muy feliz fin de semana. Gracias por su atención. Buenas noches, ánimo y adelante. momento.